Estaba esta niña de 13 años un domingo en casa sola con su padrastro. El padrastro estaba viendo el fútbol en su cuarto, en su recámara, en su cama con una cerveza en la mano. Llega la niña, se acuesta junto a él en la cama, en fin, le hace ahí alguna caricia, en fin, y ¡pum!, la viola. Este juez, en el año 2012, encontró una excluyente de responsabilidad y dijo, eso no es violación porque, según el juez, el hecho de que estuviera vestida de determinada manera, de que ella hubiera sido la que se acercó al padrastro en la cama, etcétera, etcétera, daba lugar a la absolución. Amigas y amigos, esa es la batalla cultural que hay que ganar. Nuestra región ocupa el segundo lugar después de África subsahariana en tener el mayor número de embarazos de adolescentes en el mundo. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos es de aproximadamente el 40%, con cifras aún mayores para las adolescentes pobres que viven en las zonas rurales. Solamente en 6 países en el mundo se establece una prohibición total y absoluta de abortar, de interrumpir voluntariamente el embarazo. El 98.9% de todas las mujeres en el mundo que viven sujetas a este régimen totalmente violatorio de la libertad reproductiva viven en América Latina. La mortalidad materna todavía como un hecho social importante, con una cifra lamentables en toda la región, habla de una discriminación estructural. Bienvenidos y bienvenidas al Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. Nos hemos planteado, dentro de muchos objetivos, profundizar la comprensión de los derechos reproductivos como derechos humanos y promover la ampliación de la base legal para su defensa. Y aquí estamos hablando de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, el derecho a la salud y a la información, a la no discriminación en la asignación de recursos a los servicios de salud. Fundamentales son los derechos a la autonomía y la privacidad en la toma de decisiones en estas materias. Aquí es entonces, en cuanto a los derechos reproductivos, como un conjunto de derechos arraigados a los principios más básicos y universales de los derechos humanos, y los intereses que protegen son diversos. Sin embargo, su promoción y protección encuentra enorme dificultad en lo que tiene que ver con el meollo, con el núcleo mismo de la cultura democrática. El derecho de acceso a la información no garantiza todo el derecho, todo el conjunto de derechos sexuales y reproductivos, pero es una pieza fundamental. Está el derecho, pero no se informa. Está el derecho, pero la información o no es fidedigna, o no es completa, o no es accesible, o no es oportuna. El valor que se protege desde el punto de vista jurídico con el secreto profesional es el derecho a la intimidad. Soy médico y he aprendido con el sudor de la frente, ¿verdad?, a tratar de entender qué está detrás de la salud en términos de derechos. Si no hay autodeterminación en materia de aborto, por lo menos en las 12 primeras semanas, no puede un Estado decir que defiende los derechos sexuales y reproductivos. Y la pregunta sería si se puede hacer algo cuando un Estado que tiene la obligación de dar un avance, ese mismo Estado se queda detenido por razones que no son jurídicas, sino políticas. Ultimately, we are all accountable as public institutions to the people. And if the Constitution and the laws do not work for the people, then they have to reinvent themselves or have to be redesigned. Diálogo, ciencia, derecho, tiene que ser un diálogo constante, permanente, siempre actualizado, y siempre el jurista tiene que poner como límite importantísimo el estado del arte de la ciencia. Discussions that are going on between legal scholars, law students, judges from all across Latin America has been fantastic. Something you never get to see, really struggling with sort of the cutting edge issues related to reproductive rights in Latin America. También un ejemplo de que se puede trabajar de forma interinstitucional, es decir, la judicatura puede tener un diálogo
fructífero, enriquecedor e intenso con la academia y también con las organizaciones de la sociedad civil. Este evento, estos ejercicios, estos encuentros son un eslabón más en una cadena, en la cual me parece se puede construir una manera distinta de entender al derecho y a los derechos humanos. A estas alturas pues del siglo XXI, en esta primera década, los derechos humanos, y en particular de las humanas, y en particular también los derechos reproductivos, tienen pleno sentido en la búsqueda del progreso, de la justicia y de la felicidad humana. Hoy más que nunca, existe una conciencia de los derechos de las mujeres y de las jóvenes al acceso a la salud que ya no es solo cuestión de las autoridades de turno, sino una demanda social que difícilmente puede retroceder sin más. Construyamos entre todos una sociedad decente y no permitamos nunca que se humille a nadie. Muchísimas gracias por su atención.